bienvenidos a todos y a todas. Esto es una breve síntesis de la clase de Trabajo y Ciudadanía correspondiente a la segunda semana digamos, de actividades. Básicamente lo que estudiamos y analizamos esta semana es un poco el trabajo en la sociedad capitalista, ver un poco las particularidades. Para eso primero partimos recordando un poco el sistema de capital, digamos, lo que es la idea de un sistema capitalista, de una sociedad capitalista. Básicamente, el capitalismo es un orden social y económico en el que la producción y distribución de bienes y servicios, de mercancías, diríamos, está, digamos, estructurada en base a una serie de empresarios privados que contratan o compran los distintos bienes y servicios que necesitan para producir, y lo que producen lo venden en un mercado en busca de ganancia. En ese sentido, el trabajo humano sufre una gran transformación en el capitalismo, es que es una mercancía más. Mientras que en otras sociedades el trabajo humano se hacía específicamente para la propia reproducción. El campesino medieval, por ejemplo, produce para sí mismo, necesita semillas, necesita herramientas, pero el trabajo lo hace él para sí mismo, para su familia. En el sistema capitalista el trabajador no trabaja para sí mismo, trabaja para alguien, cobra un sueldo. Ese proceso de proletarización no solo lo que genera es una creciente desigualdad económica, sino un distanciamiento de la actividad. ¿En qué sentido? Y acá entramos ya al concepto de alienación de Marx. Alienación implica enajenación, estar como fuera de sí. Cuando Marx habla de alienación está pensando en cómo el trabajador se separa simbólicamente, por decirlo de alguna manera, del trabajo. No corporalmente, porque lo sigue realizando, pero simbólicamente es otra cosa. No es lo mismo trabajar para mí mismo produciendo la comida que voy a comer que trabajar para otro, para ganarme un sueldo, para ver cuánto puedo comprar de comida con ese sueldo. El proceso de alienación, además, para Marx es muy importante en este sistema capitalista porque es producto de una creciente mecanización de la actividad humana. Y acá podemos conectar con otro concepto que es el de racionalización, ¿no? Que lo vamos a ver que atraviesa toda esta clase. La alienación para Marx es el hecho también, o es producto de que el trabajador pierda su capacidad creativa, su capacidad de explayar su creatividad en la actividad laboral, y que al contrario, lo que requiere el sistema capitalista para ser más eficiente, más productivo, más competitivo, es que el trabajador se vuelva cada vez más una pieza de la maquinaria. Entonces lo que vemos es que en el capitalismo el trabajo se vuelve una mercancía y el trabajador se vuelve una pieza de la maquinaria. Lo humano pierde centralidad y la prioridad del que trabaja pierde centralidad en el sistema capitalista. Es una parte más, una parte esencial, pero una parte más. En este sentido, Marx lo que plantea es que la plusvalía, que es un concepto que seguramente han escuchado mencionar bastante, es básicamente la fuente de la riqueza. Si lo que genera valor de un bien es el trabajo humano, en el sistema capitalista, el trabajo humano, el valor que ese trabajo genera, es apropiado por el empresario. Esto no es algo, digamos, inmoral o ilegal, más allá de si es inmoral, tiene que ver con cómo funciona el sistema. La ganancia del empresario está sustentada en el valor que genera el trabajador con su trabajo. Básicamente la ganancia se nutre de esa plusvalía, de esa diferencia entre lo que pago de sueldo y lo que vendo el producto. Y esto requiere dos cosas para que esto suceda. Primero, que haya un mercado en el que yo pueda vender, un mercado libre en el que pueda competir y vender al precio que a mí me parezca. Pero además requiere que haya un montón de trabajadores o de sectores bajos que estén en una situación de proletarización, que no tengan otra capacidad de ganarse la vida que no sea vendiendo su trabajo, que no sean dueños de la fábrica, ni de la tierra, ni de la herramienta, ni de nada. A ver, si yo tengo un martillo, pero con ese martillo no puedo laburar para nadie, guardo el martillo en mi casa y voy a una fábrica y trabajo con la máquina de otro. El tema del capitalismo es que su misma lógica hace que cada vez sea más difícil que un trabajador sea empresario, porque imagínense poner una fábrica de muebles ahora, es decir, para ser competitivo y poder producir barato y que la gente me compre, necesito una máquina último modelo que es imposible que la pueda pagar yo con mis ahorros. Entonces la tendencia es que el trabajador se aleja en términos económicos cada vez más del empresario, más bien el empresario se aleja del trabajador, ¿no? Obviamente hay diferencias en toda sociedad, después tenés pequeños, grandes empresarios, trabajadores que ganan más, trabajadores que ganan menos. Estamos hablando en términos generales del sistema. En este sentido, lo que Marx analiza específicamente en el ámbito laboral, Weber y Foucault lo estudian en términos más amplios,
Weber plantea que la racionalización no es algo ni bueno ni malo, aunque para él es básicamente positivo porque es producto del progreso humano, pero el proceso de racionalización, de aplicar una lógica racional abstracta a todas las tareas, lleva a que se saquen del lugar, es esto mismo, pero lo mismo que decíamos con Marx en otro sentido, ya no es la centralidad de la persona y tampoco de lo que la persona quiere. Hay un sistema en el que tiene unas ciertas reglas que son racionales y yo me tengo que adaptar a esa racionalidad. Para Weber lo interesante es que este proceso no se va a dar solo en las empresas, sino hasta en los ámbitos religioso, político, militar, cuando los gatos pasan adelante, todo. La racionalización lleva a la burocratización. ¿Qué es la burocratización? Cuando las instituciones se vuelven jerárquicas, estructuradas y formales. Un proceso de burocratización lleva a que, por ejemplo, las instituciones de gobierno ya no sean definidas a dedo por un rey, sino a través de elecciones o a través de un sistema de concursos o un sistema de una competencia reglada. Por ejemplo, para ser investigador del CONICET no pasa porque si yo escribo lindo o feo, tengo que demostrar que estudié, tengo que tener título, tengo que presentar cosas que me sumen puntaje. Digo, este caso puede haber miles de otros casos. La burocratización es el proceso a través del cual las instituciones empiezan a regir cada vez más con reglas y sistemas formales, que empiezan a tener jerarquías, que empiezan a generar todo un sistema de reconocimiento y legitimación y validación de lo que el sujeto hace. Lo importante de la burocratización es que los individuos ya no son dueños de la institución, no pueden hacer lo que ellos quieren, por decirlo de alguna manera, sino que en la teoría se tienen que adaptar al sistema al que forman parte. Algo clave también de la burocratización es la despersonalización. ¿En qué sentido? El presidente como cargo cambia a la persona, queda el cargo. No es que Cristina o Alberto se van y se llevan el cargo. El cargo queda en la burocracia. El que ejerce, digamos, un cargo es un funcionario. Hasta acá Weber, está buenísimo. Ahora llega Foucault, y Foucault dice, bárbaro, todo esto que fue visto como muy positivo, y que de hecho lo fue, positivo, necesario, en la práctica, para la gente común, lo que implicó fue un proceso de disciplinamiento. Y cuando Foucault habla de disciplinamiento, está pensando en cómo estas lógicas de racionalidad y de utilidad social, por decirlo de alguna manera, se infiltran en todos los ámbitos de la vida. Foucault va a estudiar cosas muy chiquitas como la ortopedia o los horarios de los colegios o las estructuras de los hospitales. ¿Por qué? Porque lo que empieza a intentar identificar es cómo hay un sistema de control y de disciplinamiento de la población que no pasa solo por lo laboral. Es más, uno hasta podría decir que la alienación que Marx analiza es una consecuencia de un proceso de disciplinamiento que se da en la escuela, en la cárcel, en el hospital, en el ejército. ¿Qué es esto? Que vos sos parte de una institución, tenés que cumplir las reglas de esa institución. El sentido de esas instituciones es en gran parte disciplinar, acostumbrar a la gente a cumplir ciertas reglas, ciertos ritmos, ciertos órdenes, ciertas posturas, ciertas formas de actuar y demás. La clave del disciplinamiento para Foucault es que ese sistema se va haciendo desde distintos lugares, de distintas instituciones, y llegan a conformar individuos que se autorreprimen. El disciplinamiento tiene como clave que en un momento se logra con mi propio autocontrol. No necesito que alguien me esté diciendo todo el tiempo tenés que hacer esto, no podés hacer esto otro. Obviamente que siempre esos actores van a estar, el policía o el preceptor o el militar o el que sea que tenga que hacer cumplir la regla. Pero en términos generales, la mayoría de las personas no necesitamos que nos recuerden las reglas todos los días. No te puedes colar en la fila, listo. Uno ya después lo aprende y no se va colando en todas las filas que encuentra. Y así con un montón de cosas. Para Foucault, este proceso es clave porque es, de alguna manera, podríamos decir, el proceso necesario para manejar estas sociedades industriales. Pensemos que nosotros estamos analizando cómo una sociedad pasa de ser eminentemente campesina y rural. Durante toda la historia humana la mayoría de la gente vivió en el campo, a ser sociedades y un mundo crecientemente urbano. ¿Cómo hacemos para ordenar ciudades industriales con un orden, con todo un requerimiento económico y con millones y millones de personas viviendo y actuando en esa ciudad industrial? Bueno, para todo eso y para muchas más cosas
es necesario el disciplinamiento, incluso para gobernar a la gente. Ahora mismo en la pandemia, si la gente no acata las reglas, es todo un desastre. Respecto de las actividades, directamente háganme las preguntas que necesiten. Creo que son relativamente claras, no quiero extender mucho el video. Piensen en el último punto que habla del disciplinamiento y la pandemia, piensen un poco esto, en las pequeñas cosas que rastrea Foucault y en cómo esas pequeñas reglitas de cómo manejarnos individualmente se están viendo ahora con la pandemia. Por ejemplo, con la idea del distanciamiento social. Por ejemplo, ¿no? Del distanciamiento de 1,5 metros, o del uso de barbijo, o del lavado de manos, toda una serie de procedimientos y protocolos. Si hay una palabra que es muy clave del disciplinamiento, es protocolos. Todo tiene un protocolo. Los médicos, los policías, los docentes, todos tenemos un sistema ordenado en el que tenemos que hacer las cosas. Si nos salimos de ese sistema, probablemente lo que hacemos es ilegítimo. ¿Qué significa que es ilegítimo? No que está necesariamente mal, pero que no es correcto según el sistema de reglas. Espero sus consultas y les mando un abrazo grande.